Buenas tardes, hermano, que el Señor te bendiga. Llegamos a un culto más del día domingo 9 de julio. Seguimos en un tiempo de pandemia, un tiempo muy difícil, donde la iglesia se tiene que mover dentro de los hogares, la primera iglesia que el Señor designó. Es lo que hay, es lo que tenemos que aprovechar. Y justamente, hoy tenemos tarde de Santa Cena. Lo haremos desde aquí, desde nuestro hogar, en el lugar donde el Señor nos ha dado para habitar. Y justamente estaba escuchando en estos días, y usted habrá escuchado por ahí esa frase que se dice muy comúnmente: es lo que hay. Es lo que hay, de alguna forma también quiere decir: ¿es esto o no es nada? Y en este tiempo que estamos viviendo, en muchos de los casos, en nuestra economía, tenemos que decir, es lo que hay. Tal vez en nuestro trabajo no es lo que nosotros queremos y decimos, ¿es esto o no es nada? O cuanto más a las amas de casa cuando tienen que presentar una comida, un alimento, y los chicos dicen, pero yo no quería esto, y el esposo dice, pero yo tampoco, y la mujer le dice, ¿es esto o no es nada? Y a veces consideramos y decimos, esto es poco para mí. Pero en este momento es lo que hay. No es lo que uno ha esperado. Muchos de nosotros no esperábamos este tiempo, pero nos tocó y estamos viviendo de esta forma. Y es esto o nada. Nos quedamos en casa o nos enfermamos, la economía se derrumba y afuera está el virus. ¿Y qué hacemos? ¿Qué tomamos? ¿Cómo hacemos? En definitiva es lo que hay. Y el Señor me daba una palabra, le pedí al Señor una palabra y quiero compartirla contigo en esta tarde. Yo quiero citarte, esto está en los 4 evangelios, yo lo voy a leer, pasaje muy conocido, yo lo voy a leer en el Evangelio según San Juan. Y es justamente la alimentación de los 5.000. Está en los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Yo lo voy a leer en San Lucas ahora. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía muy bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para cada uno de ellos. Y entonces uno de los discípulos, Andrés, hermano de Pedro, dijo: he aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como de números de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban sentados, recostados, asimismo de los peces, y asimismo de los panes. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que nada se desperdicie. Hasta allí la palabra del Señor, mi hermano, usted la conoce muy bien. Dice que gran cantidad le seguían a Jesús, gran cantidad de gente. Y dice que la tarde ya había caído, estaba llegando, la noche estaba llegando, la tarde había declinado. Y entonces los discípulos, mirando la multitud, le dijeron al maestro: Señor, despídele, para que vayan a comprar alimento a otros lados. Y Jesús le dijo para tentarle, ¿de dónde compraremos alimentos para que se alimenten, para darle a tanta gente? Y uno dijo: 200 denarios no bastaría. Y es verdad, no bastaría, me iba a bastar 200 denarios para que cada uno comiese
un trozo de pan siquiera. Y entonces aquí viene la primera reflexión. Muchas veces el dinero no puede suplantar la necesidad que estamos teniendo. 200 denarios no podía bastar para que esa gran cantidad de personas, que no eran 5.000, sino que eran 5.000 hombres, y un hombre nunca andaba solo, andaba con su esposa, con sus hijos. Podemos redondear un número de 15.000 personas. Y claro, la primera mirada de uno de los discípulos, haciendo un cálculo abstracto en el aire, porque ni siquiera ellos tenían el dinero para salir a comprar. Tampoco había lugar para ir a comprar. Pero supuestamente si hubiesen tenido el dinero, está muy bien lo que dijo, 200 denarios no bastarían. Y porque había gran cantidad de gente. Y como le repito, muchas veces nuestra necesidad es de dinero. Y creemos que es de dinero. Pero el dinero muchas veces no suple las necesidades integrales que cada familia, que cada ser humano tiene. Hay un dicho por ahí que dice 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Bueno, no es tan así, porque a veces teniendo dinero no tenemos salud, y a veces teniendo salud no tenemos dinero, y una cosa no trae a la otra. Entonces el dinero, en este caso, no podía suplantar la necesidad. Otro discípulo dice, acá hay un niño, acá hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces, pero déjame decirlo que a la distancia, después de haber leído un poco, no creo que lo haya dicho ese discípulo, sino con un tono burlón, siguiendo la misma línea que el primer discípulo dijo, 200 denarios no bastarían, como si ellos tuvieran 200 denarios, que tampoco lo tenían. Entonces, en esa misma línea, pienso yo que habrá dicho el otro discípulo, acá hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces. Y seguramente muchos lo habrán mirado y se habrán reído, y Jesús lo habrá mirado y habrá dicho ahí cuando Jesús lo miró, pero ¿qué es esto? Si para tanto. Por supuesto, ni siquiera tendría que haber mencionado que tenían 5 panes y 2 peces y después haber reflexionado. El cálculo de entrada ya no salía. 5 panes y 2 peces. Era lo que había. Es lo que hay. Hay una necesidad, había una necesidad. Había que darles de comer a toda esa cantidad de gente. Y entonces Jesús, lejos de preocuparse, lejos de tal vez seguir la línea de burla o la línea de desesperación porque no le podían dar de comer, mandó a hacer a los discípulos algo que, a mi entender, los discípulos tuvieron una actitud madura tremenda ante el Señor. Los mandó a que se sienten de a 50. ¿Se imaginan 15.000 personas, 15.000 entre hombres y mujeres, sentados en grupo de 50, esperando de comer? ¿Y por qué digo una actitud madura de los discípulos? Porque ¿quién va, viendo la cantidad de comida que tenían, 5 panes y 2 peces, va a mandar a que se sienten semejante cantidad de personas como para comer, diciéndole, quédense acá, siéntense acá, sabiendo lo que tenían? 5 panes y 2 peces. Es lo que había, es lo que hay. Es esto y no es más, no es nada, no hay nada. Cuando comenzamos este tiempo de pandemia, nosotros tenemos en nuestra iglesia, para la gloria de Dios, hombres y mujeres con muchos ministerios, con muchos talentos. Hombres y mujeres
preparados para predicar, hombres y mujeres preparadas para cantar. Tenemos hermanos que están dispuestos a colaborar cuando nosotros decimos tenemos que venir a pintar. Hay hermanos que levantan la mano, hay hermanos que colaboran. Tenemos, gracias a Dios, como en la gran mayoría de las iglesias, una cantidad de hermanos con un ministerio, con un don que Dios le dio y con una predisposición al servicio. Cuando comenzó este tiempo de pandemia, se me acercó un hermano que tiene muchos ministerios. Pero si hay un ministerio que yo no lo veía fuerte o no creía que era fuerte, era el ministerio que él me venía a proponer. Él vino, se me acercó y me dice: pastor, siento de parte de Dios que tenemos que hacer o que podemos hacer una cadena de oración en esta semana. Y verdaderamente, como todo hombre de Dios, tiene que pensar, tiene que ver, tiene que orar y decir, bueno, vamos a estar orando, vamos. Lejos de eso entendí que venía de Dios. Entonces yo le dije, bueno, si el Señor lo puso en tu corazón, encárgate y hacelo. Y este hombre me dice, ¿seguro, pastor? Sí, encárgate vos y hacelo vos. Si Dios te lo mostró a vos, hacelo vos, tenés mi aval, hacelo. Y lo hizo. Y desde el tiempo que comenzó la pandemia, no saqué ahora bien los días, nada, nosotros estamos teniendo en nuestra iglesia oración ininterrumpida. Todo el día desde las 6 de la mañana, y este hombre que se comprometió, en verdad yo nunca hubiera creído de él ese ministerio. Él nunca me había mostrado, nunca se había mostrado con ese ministerio. Es más, creo que el ministerio de él no es justamente el ministerio de la oración. Tenemos hermanas tremendas que están todo el tiempo orando, pero cada uno el Señor lo ha puesto en un lugar en el cuerpo y este hombre no era precisamente el lugar donde Dios le tenía, en el ministerio de la oración. Porque si hubiera venido cualquier otra hermana que yo conozco, que son personas de oración, me hubiera dicho, bueno, hermana, está bien, es lo que tenemos que hacer, pero cuando vino este hombre, entendí que venía de parte de Dios. Y lo hicimos. Y lo hicimos. No sabiendo el tiempo que nos llevaría estar fuera de casa, de la iglesia, no sabiendo lo que sucedería en este tiempo. Y cuando lo hicimos empezamos a darnos cuenta de que esa cadena se fue convirtiendo en reuniones donde hay testimonio, donde hay oración, donde hay pedidos de oración, donde hay alabanza, donde los hermanos se expresan, donde le vamos encontrando la vuelta y estamos teniendo hasta un día de buenas noticias, donde hay noticias de todo tipo, donde hay hermanos que parece que los estamos abrazando y la iglesia está continuando hoy de esta manera. Es lo que hay. Es lo que hay. Y ahora las prédicas las tenemos que hacer de esta manera. Yo tuve que cambiar mi celular, tuve que comprar un aparato con una tecnología un poco más avanzada, pero nos estamos congregando a través de un celular, a través de este sistema. Es lo que hay. Es lo que hay para que hoy nos alimentemos. Es lo que hay para que hoy podamos seguir asistiendo a los cultos. Es lo que hay. 5 panes y 2 peces para alimentar a tanta cantidad de personas, a 15.000 personas. Es imposible. Pero es lo que había. Lo que ves es lo que hay. Hoy hay un celular, hay una iglesia que se está congregando, que está bendiciendo a Dios, que está alabando a Dios. Es lo que hay, es lo que se ve, es lo que hay.
Pero déjame decirte que detrás de lo que vos ves, también hay algo que vos no ves. Y es lo que Dios hará detrás de lo que vos ves. Aunque lo que vos veas es muy simple, aunque lo que vos veas no es lo que te conforma. 5 panes no podía conformar. Sin embargo, los discípulos fueron y sentaron a 15.000 personas de 50 en 50, esperando a ver lo que Dios haría de lo que se veía. Lo que se veía eran 5 panes y 2 pececillos, pero lo que no se veía es lo que Dios iba a hacer. Y lo que Dios hizo. Y entonces yo en esta tarde te tengo que decir que tal vez esto es lo que hay. Nos estamos congregando de esta manera, nos estamos viendo a través de una foto, nos estamos viendo a través de un mensaje de texto. Es lo que hay, es lo que Dios permitió, pero lo que no vemos es lo que Dios hará. Lo que ellos no podían ver es lo que Dios iba a hacer a través de esos 5 panes y de esos 2 pececitos. La fe se está alimentando en este tiempo con algo tan pequeño, con un celular, con lo que hay. Y podemos creer, y podemos alabar, y podemos estar en comunión con Dios. Hasta Santa Cena vamos a tener. Dios tiene que usar algo. Dios tiene que usar algo que se ve. Yo me imagino cuando fueron a ese joven y le dijeron, mirá, danos esos 5 panes y 2 peces, ¿para qué? Porque tenemos que alimentar. Y el joven, con esa inocencia de niño, le dijo, bueno, llévenlo. ¿Quién iba a pensar que con esos pocos alimentos que este joven traía, se iban a alimentar a 15.000 personas? Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Quién iba a pensar que detrás de este celular íbamos a estar grabando, íbamos a estar tratando de perfeccionar un poco? A ver, tomame de este lado, vamos a poner una luz, vamos a comprar un mejor celular. Pero es lo que el Señor está usando en este tiempo, es la iglesia de este tiempo. Hoy hablaba con mi hijo y yo le decía, tenemos que pasar el Mar Rojo, estamos frente al mar, del otro lado se viene un tiempo nuevo, un mundo nuevo, pero estamos expectantes ahí a ver qué va a pasar. ¿Quién puede apostar y decir cuánto tiempo va a durar esto o cómo terminará esto? No lo sabemos, no lo sé. En el mientras tanto, ¿es esto o no es nada? En el mientras tanto es alimentarte de la palabra de Dios que sale de la boca de los hermanos, que el Espíritu Santo está respaldando cada foto que ponés, cada mensaje que ponés. ¿Es esto o nada? ¿Es esto lo que nos está alimentando? ¿Es esto lo que vos das, lo que vos tenés? Vos podés decir, oh, tal vez es poco, oh, 5 panes es poco, pero es lo que Dios está dando. El tema es que tú y yo estemos dispuestos a darlo, estemos dispuestos a hacerlo, estemos dispuestos a entrar y tomar un tiempo en la oración o ver durante el día. Durante el día estamos congregados todo el tiempo. Es poco y sí, pero es lo que hay. Pero Dios lo está usando. Nos estamos alimentando de esta manera. Dios siempre va a usar algo que se ve para que nosotros podamos esperar en Él lo que no vemos. Y qué bueno, porque lo que se ve lo tienes tú, lo tengo yo. Y lo que no se ve lo tiene Él. Pero si no conjugamos las dos cosas, si yo no doy lo poco que creo que tengo, no lo pongo al servicio de Dios, Dios nunca hará nada, primeramente en mi vida. Y segundo, en los demás. Los demás están esperando de lo que tú tienes, tal vez sea poco. Déjame decirle, mi hermano, después de que se le dio de comer a 15.000 personas, yo me pregunto en esta tarde,
¿Dónde está ese niño? ¿O qué salió a decir ese niño? Tal vez ese niño habrá salido a decir, ustedes no saben lo que pasó. Yo con la comida que yo llevé pude alimentar a 15.000 personas y ustedes lo vieran. Estaban sentados de 50 en 50, se daban pan, compartían pan. El uno le pasaba un pedazo al otro, el otro al otro. Se cansaron de comer. Nadie le creía. Ese joven no habrá salido de su asombro. Tal vez su madre habrá dicho, mirá, racionalo, comí un poquito a la mañana, un poquito más tarde para que te dure durante el día. Pero ese niño lo dio. Y comieron 15.000 personas y se saciaron. Y dice la palabra que sobraron 12 cestas de peces y panes. Tal vez lo que tú creas, lo que tienes, creas que es poco. Y no sirve para Dios. Pero hermanos, lo estamos esperando. Es lo que hay. Y es lo que Dios usa en este tiempo. Dios siempre se valió de usar algo pequeño. Muchas veces hay personas que no creen que Dios está hablando en este tiempo. Y Dios está hablando. Y Dios está hablando ahora, en este momento, por intermedio mío y a través de un celular. Y esto se irá y se divulgará y lo verán mucho. Dios se está mostrando. Y Dios nos está mostrando de una forma espectacular. Muchos creen que para creer en Dios tiene que venir en la nube. Ya va a venir. Falta todavía. No sé cuándo. Ya va a venir ese tiempo, pero en el mientras tanto, ¿qué tenemos a la mano? Tengo poco. Una persona que el ministerio de él no era de oración, viene y me propone, vamos a hacer cadena, pastor, vamos, si esto es lo que el Señor nos dio. Gloria a Dios por eso. De la persona que yo menos pensaba que me iba a traer esta propuesta, vino esta propuesta y es lo que está manteniendo la fe en esta hora, nuestra iglesia y a otras tantas, hasta España, hasta Suiza, está llegando la propuesta que Dios le dio a una persona que no tenía ese ministerio, a ese joven, 5 panes y 2 peces. Tenemos que estar preparados, mi hermano, a darle a Dios lo que tenemos, aunque pensemos que sea poco, Jesús cuando entró en Jerusalén, entró ya entró como rey. Hosana al rey que viene, Hosana al Hijo de Dios. Dios sabía que su hijo iba a hacer esa entrada triunfal en Jerusalén y no le preparó un caballo blanco, una carroza con hombres y mujeres acompañándolo. No, nada de eso. Jesús dijo, vayan y pidan prestado este burrito. Es lo que hay. ¿Qué hay? No hay una carroza por ahí, no hay un caballo blanco por ahí, no. ¿Qué hay? Hay un burrito, hay un hombre que tiene un burrito. Bueno, pídanselo un prestado. Ni siquiera se lo compren porque no tenemos plata. Jesús usó un burrito. Dios hizo usar que su hijo se sentase en un burrito cuando él podía haber bajado una carroza del cielo para que entre en Jerusalén. Es lo que hay, un burrito. Dios usó los cuervos en Elías para que lo alimente. ¿No estás alimentándote de la mejor forma? Bueno, es lo que hay, esto no es nada. Y hermanos, son tiempos que tenemos que entender que Dios está hablando. Y son tiempos que tenemos que entender que Él nos pide a nosotros lo poco que somos, lo poco que tenemos. Y que no tengamos esa actitud egoísta de decir, yo no me voy a levantar a la mañana para orar. Es poco. No es poco. Es lo que Dios necesita.
Es poco lo que se ve, pero es grande lo que Dios hará con eso. Fíjese lo simple que fue Jesús, que aún en la última cena, cuando Él le dijo a sus discípulos, y ahora vamos a recordar, no fue y preparó un banquete, dijo, bueno, yo ya me voy, vamos a hacer la última comida, vayan y traigan, maten un lechoncito, traigan el mejor pan de aquel lado, vayan a buscar el vino. No. Tenían un pan. Y ese pan simbolizaba su cuerpo. Él le dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Simple. Tomen, beban, esta es mi sangre. Simple. Hermano, Cristo viene. No esperes que suenen las trompetas para decir, Cristo viene. No tengas miedo. Cristo viene. Y se está manejando con la simpleza que se manejó siempre. Dios no se manejó nunca de otra manera. Él se manejó con lo simple. A mí me encanta en este tiempo, mire, yo estoy feliz porque tenemos la posibilidad de que hay hermanos que nunca pensaron dar una palabra y están dando palabra, están reflexionando. Y la palabra primeramente le habla a ellos. Usted sabe que es así. Yo antes de dar una palabra de parte de Dios el Señor me confronta con la palabra y me pone en un espejo. Es lo que hay. Este es el tiempo que el Señor permitió esto para alimentarnos. Cuando hablo con los hermanos, dice, vos no sabés cómo me cuesta filmar, cómo me cuesta hablar, y por ahí anoto y lo borro, y nos pasa todo, hermano. No somos actores, no estamos preparados para esto, pero es lo que el Señor nos dio. Dios siempre va a estar usando las cosas para mantener la fe. Yo le doy gracias a Dios por haber entendido espiritualmente cuando ese hombre vino y me dijo, vamos, tengo de parte de Dios que te hace hacer una cadena una semana, después que terminó la semana me llama, pastor, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la forma que el Señor nos dio de alimentarnos. Por eso cuando veo hermanos que por ahí salen del grupo o hermanos que no están congregándose a través del grupo, digo, ¿cómo se lo perdieron? ¿Cómo se lo están perdiendo? Claro que extrañamos la iglesia. Yo voy a su casa, veo cómo se está trabajando, veo cómo se está hermoseando. Claro que la extrañamos. Pero es lo que hay, es esto lo que hay. Es congregarnos atrás de un celular. Es escuchar la palabra de Dios a través de un celular. Es lo que el Señor nos ha permitido. Elías no pensó que el cuervo, no le gustó mucho que los cuervos lo alimentaran. Tampoco le gustó mucho ir a sacarle la comida supuestamente a una viuda. Pero era lo que había. Y es lo que Dios permite para que nosotros estemos alimentados. Hermano, Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos. No nos dijo de qué manera no nos iba a dejar huérfanos. Pero estamos teniendo palabra siempre, y la palabra es lo que nos alimenta y lo que nos da vida. Me da pena cuando hay personas que no se pueden congregar o no se quieren congregar o ven que esta no es la forma de congregarse. A esas personas yo les digo, esto es lo que hay. Esto es lo que Dios ha permitido. En otro tiempo permitió que hubiese iglesia como para que tú te congregues en cualquiera, en la que más te guste.
en donde había más gente o menos gente, en la iglesia más grande, en la iglesia más pequeña, había iglesia para hacer dulce. Ahora es esto lo que hay. Pero también tenés que estar aportando tú. Tú tienes que dar algo. Y lo que tú pongas, o lo que tú des, o lo que tú entregues, aunque te parezca poco, va a servir para que un hermano se alimente. Y déjame decirte algo muy importante. Me imagino que ese joven habrá sentido tanta satisfacción, porque la palabra dice, es mejor dar que recibir. Y cuando hablo es mejor dar que recibir, no estoy hablando de dinero, no me interesa eso. Me interesa que es dar una palabra de aliento, aun cuando uno está desalentado. Es dar una palabra de vida cuando uno no la está teniendo. Es dar una palabra de esperanza cuando uno está pasando por momentos adversos. Lo poco que tú tienes lo hará grande Dios. Lo poco que tú tienes que se ve en ti es lo que Dios tiene para hacer su obra que no se ve, pero que hay que empezar con lo que se ve. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Vamos a tener una mesa hoy con algo tan simple como un pan y algo tan simple como una copa de vino, representando que lo que viene de Dios es mucho mayor, es mucho más grande. Pero empieza por lo pequeño, empieza por lo que nosotros damos. Yo sé que tú tal vez estás esperando un milagro en este tiempo. Y los milagros empiezan con una necesidad. Y la necesidad empieza con dar algo. Tal vez tú crees, no, voy a esperar que se abra la iglesia. Es esto no es nada ahora. Esa mujer Sirofenicia, cuando siguió a Jesús medio como que la dejó de lado y le dijo, mirá, la comida que hay no es para vos. Si querés comer de la migaja, comé. Y ella dijo, aún de la migaja me puedo alimentar. Y Dios hizo el milagro. Tú estás esperando un milagro, ahí desde tu casa, ahí desde tu hogar, tenés que tomarte, arrodillarte y decirle, Señor, estoy en necesidad, estoy en enfermedad, estoy en angustia, la estoy pasando mal. No esperes que venga el sacerdote, no esperes que se abran las iglesias, es lo que hay, aprovechalo. Es esto, no es nada. Si tú entregas esa parte que el Señor te pide, Él hará el resto. Para terminar, una hermana días pasados me decía, gracias pastor porque me estoy congregando con ustedes y siento el amor en esta iglesia, siento cómo me gustaría decirle tantas cosas, ya vamos a tener el tiempo de conocernos, una hermana nueva. Y me alegró mi corazón, ¿sabe por qué? No por los halagos, porque los halagos son para Dios, pero sino porque una persona que no se estaba alimentando encontró un lugar donde a través de esto nos estamos alimentando. Y se sentía tan llena, tan ratificada, tan metida dentro de la iglesia virtual, que digo, gracias Señor. Gracias por los hermanos que cuando les tocan compaginar lo hacen. Gracias por el Espíritu Santo que nos hace sentir que estamos dentro de su casa. Le dije, hermana, gracias por tus palabras. Ya nos vamos a tener tiempo de conocernos. Nos conocemos por foto, por WhatsApp. Pero en el mientras tanto, levántate, alimentate, come, porque el largo camino te espera. Alimentémonos, hermanos. El Señor ha permitido esto, los milagros vendrán a través de esto.
El Señor ha permitido esto, el Señor te sacará de lo que tú estás esperando. ¿Es esto o no es nada? No tomes que no sea nada. Congregate, alimentate. No pienses que no te estás congregando por no ir a la casa del Señor. Esta es la casa del Señor. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Con este espíritu quiero pasar a Santa Cena en esta tarde para que podamos servirnos del cuerpo y de la sangre de Cristo detrás de un simple pedazo de pan o de una copa de vino. Que el Señor te bendiga. Pasamos a Santa Cena.